es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame por favor con tu Biblia a Gálatas 2:20. Los niños pueden salir con mucho orden a su clase. Todo está preparado para su clase allá, en su salón, en sus diferentes salones. Da un fuerte amén cuando encuentres Gálatas 2:20 en tu teléfono o en tu Biblia. Luan, bienvenido Luan. Como de gracias a Dios por este chico, gran siervo de Dios, Luan. ¿Cuántos se gustan por la vida de Luan? Gálatas 2:20. Levanta tu mano si ya lo tienes. Ok, deja tu mano levantada y léelo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gracias por este tiempo de alabanza, de adoración en el que hemos podido entrar a tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora podemos escuchar de tu palabra, leer tu palabra y escuchar tu voz a través de ella. Gracias, Señor. Hoy disponemos nuestros sentidos naturales, pero también nuestros sentidos espirituales para escuchar lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. La Biblia de las Américas dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Dile al que está a tu lado: ya no soy yo el que vive. A quien estás viendo es a Cristo. Wow, qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad es que el que está a nuestro lado, a quien tiene que ver a nosotros reflejado, es a Jesús. La pregunta es si tú y yo somos buenos espejos de Jesús, es decir, si lo reflejamos de la manera correcta a Él. Aquí en Guadalajara, bueno, ya no sé si todavía se siguen haciendo por las circunstancias, pero teníamos algo que se llamaban las fiestas de octubre. Y de repente en las fiestas de octubre, o en las ferias, o en el circo, había un lugar llamado la Casa de los Espejos. ¿Cuántos recuerdan eso? En donde tú entrabas y había diferentes espejos que daban diferentes tipos de reflejo. Unos alteraban tu reflejo y te veías más alto, más chaparro, más gordo, más flaco, más guapo o más feo, no sé. Pero esos espejos alteraban la realidad de quien estaba frente a ellos. Dice este pasaje que con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en nosotros. Y quizás nosotros estamos siendo un espejo de Cristo, pero que manda un reflejo irreal de lo que Él es y de lo que debería ser en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿qué debería significar para nosotros eso de que con Cristo estoy juntamente crucificado? Se oye bien bonito, se oye poético, lo decimos, muchos cantantes lo usan en sus letras de sus cantos y lo sabemos de memoria. Como podríamos saber tantas otras cosas de memoria de la Biblia, pero sin vivirlas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Él es quien vive en mí. Ve conmigo a Lucas 23. Lucas 23, verso 32. Dice ahí la palabra, está relatando la crucifixión y muerte de Jesús.
Pero el verso 32 lo que dice es que llevaban juntamente con él. ¿Quién era él? Cristo. Llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Llevaban a dos personas junto a Jesús para ser muertos. Jesús no fue el único que fue sentenciado ese día para morir en una cruz. Había otras dos personas a quienes se les consideraba malhechor. ¿Qué es un malhechor? Alguien que hace las cosas mal. ¿Qué es pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y llevaban a estas dos personas para ser crucificadas juntamente con Jesús. Ellos eran malhechores, eran dignos de muerte, como tú y yo en algún momento lo fuimos. Dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Si en aquel entonces Jesús, siendo quien era en esta tierra, fue sentenciado a muerte, porque aún el mismo Herodes dijo: no encuentro culpa en este hombre es inocente, y aún así fue llevado a la cruz. Imagínate tú y yo siendo llevados a un juicio al lado de Jesús. Hubiéramos sido dignos también de ser crucificados, porque no hay justo ni aún uno, y porque dice la palabra también en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y ponen a estos dos hombres con Cristo, Jesús en el centro, ellos dos a los lados, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Y estos hombres fueron llevados a ser crucificados juntamente con Cristo. Y esta historia nos relata y nos enseña que no se trata de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, sino que en esta historia podemos ver que hay dos posturas sobre estar crucificado juntamente con Cristo. Si vas conmigo al verso 39, te podrás dar cuenta que uno de los malhechores que estaban colgados, Lucas 23:39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo. Este hombre ya estaba colgado al lado de Jesús, ya estaba por morir también. Había estado haciendo mal en su vida y había llegado el tiempo de que pagara por todo lo que hizo con su vida. Y este hombre, aún a punto de morir, pone en duda quién era el que estaba a su lado. Y este hombre, aún a punto de morir, desafía quién es Jesús, pero lo desafía para un provecho personal. Este hombre que estaba colgado allá al lado de Jesús y que le decía: si realmente eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, no entendía que aquel hombre al que llamaban Cristo estaba ahí para un plan universal. Este hombre no aceptaba que fuera justo el que estuviera ahí colgado de una cruz. Él sentía que no era justo estar colgado a punto de morir, de tal manera que le decía a Jesús: sálvate y sálvanos a nosotros. Él se sentía inocente. Él sentía que no era tan culpable como para ser crucificado. Este hombre quería que Jesús lo bajara de esa cruz, lo salvara de morir. Él quería el milagro, pero sin aceptar el compromiso de lo que implicaba la salvación de Jesús. Sálvate, y de pasada, sálvame a mí. Si eres quien dices que eres, sálvame a mí. Si vamos al verso 40 al 42, dice que el otro malhechor, el que estaba del otro lado, en la otra cruz, dice, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad,
justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El primer malhechor no estaba dispuesto, no quería estar dispuesto a pagar por lo que había hecho. Simplemente quería utilizar a Jesús para él no tener que morir en esa cruz. Sin embargo, el segundo de estos hombres muestra una gran diferencia. Este hombre ve diferente al que estaba crucificado al centro de ellos. Este hombre lo que dice es: nosotros justamente padecemos. Él veía que su castigo era justo. Él aceptaba que él era pecador. Y luego este hombre hace una afirmación más y dice: Jesús, este hombre ningún mal ha hecho. Este hombre reconoce que Cristo no tenía pecado en él. Y luego le dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. Primero reconoce que Él es Dios y que su reino no es de este mundo. Este hombre también le dice, no le dice: bájate de la cruz y sálvame a mí también. Este hombre de alguna manera entendió que ese hombre al que llamaban Cristo también tenía que morir, pero que al morir también él tendría vida y vida eterna. Él acepta que Cristo vivirá aún después de haber muerto, al vencer a la muerte. Esto es impresionante, porque nosotros podemos decir que estamos crucificados juntamente con Cristo, pero podemos actuar de dos maneras diferentes. Podemos actuar como el primer malhechor, que sí estaba crucificado con Cristo, pero quería hacer de Cristo un amuleto personal, tener un provecho solo para él. Ni siquiera él consideraba justo el estar colgado en esa cruz. Probablemente tú y yo decimos que estamos con Cristo juntamente crucificados, pero hemos hecho de Jesús nuestro amuleto, nuestra muleta, para poder caminar más fácilmente. Pero no hemos terminado de entender el sacrificio de Cristo y lo que implica que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Era lo que Pablo decía: ya no vivo yo. Pablo, con esta declaración, confiesa que ahora él había muerto. Aquel malhechor sabía que moriría y que solo podía acceder a una vida eterna a través de la cruz. No de él, no de la cruz en la que él estaba, no de los clavos que lo habían atravesado a él mismo, sino de la cruz de Jesús, de la persona de Jesús. Pablo, cuando tiene un encuentro con Jesús, que es llevado al suelo, dice la palabra, dice ahí que aún después su nombre cambió, dejó de ser Saulo, su vida cambió por completo y ahora se empezó a llamar Pablo. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que Cristo viva en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estar con Cristo juntamente crucificado tiene que ver con señorío. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién le has rendido tu vida? ¿Quién gobierna tu vida una vez que le dijiste a Cristo: ven a mi vida? Él es el que vive en mí. Ya no vivo para mí, ya no vivo por mí, vivo para cumplir su misión y propósito en esta tierra. Si tú dices: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora tú no vives para ti ni por ti.
Tú también vives para cumplir con su misión. Tú también vives para cumplir con su propósito en esta tierra, con su obra, con su trabajo, que trascenderá en la eternidad. Porque tu obra y tu trabajo terminará cuando tú y yo seamos llamados a la presencia del Señor. Pero si tú y yo dejamos que Cristo viva en nosotros y trabajamos en su obra, para su obra, entonces ese trabajo trascenderá hasta la eternidad. Pablo lo sabía. El hombre que estaba al lado de Jesús lo supo a tiempo. El otro supo esta realidad demasiado tarde. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego Pablo sigue otra afirmación: lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este malhechor murió, pero Pablo, así como tú y yo, reconocemos quién es el Cristo y seguimos vivos en esta tierra. Debemos vivir cada día de esto, a lo que llamamos vida, entendiendo que debo vivir en Él, por Él y para Él. Estoy hablando de entender que todo lo que hacemos sea buscando cumplir con el propósito de Dios en esta tierra y cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha dado vida en esta tierra. Sin embargo, para esto no necesitas, porque quizás no ha sido tu llamado. Es que eso es para los pastores, es que eso es para los evangelistas, para los profetas o para los maestros. Eso es llamado para cada uno de los que decimos ser hijos de Dios, aquellos que hemos decidido y hemos dicho que nacimos de nuevo. Nuestro llamado es a reflejar a Cristo en nosotros, en aquella área donde nosotros nos desenvolvemos, y en esa área a la que llamamos trabajo, escuela, familia, comunidad, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Ahí nosotros hacer y ejercer ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de ser hijos de Dios, el ministerio de ser llamados a ser nacidos de nuevo, el ministerio de ser luz en medio de las tinieblas, el ministerio de ser testigos a los que aún no le conocen, siendo reflejos de Jesús en nuestra vida. Ya no vivo yo. Habla de señorío, habla de reconocer la muerte de Cristo, y que la muerte de Cristo va de la mano con el reconocimiento de su señorío sobre mí. La salvación, pon atención, la salvación no viene solo por creer en su resurrección. Los demonios también creen y tiemblan. La salvación no solo viene por creer en su resurrección, sino que doy testimonio de que Él vive por su señorío en mí. Yo soy su siervo, Él es mi Señor. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y algunos podrán tomar unas piedras y estarían dispuestos a arrojármelas, pero que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no habla de una oración, habla de un estilo de vida. Habla de un estilo de vida donde mi estilo de vida empieza con una confesión de fe, pero cuando yo digo amén, inmediatamente empiezo a vivir una vida diferente, donde yo reflejo a Jesús en mi vida, porque en el momento en que lo digo y hago una oración a la que le llamamos oración de arrepentimiento o de confesión de fe, en ese momento yo decido sepultar a David. David queda enterrado y a partir de ahí ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, te lo repito, no habla de una oración, habla de un estilo de vida donde reflejamos a Jesús todos los días de ella. Una bendición adicional de esto no solo es la salvación, sino que estar bajo el señorío no es para estar en servidumbre, sino para estar en autoridad, con poder y con victoria.
Ya no vivo yo, significa que ahora Cristo vive en mí y que la autoridad que le fue dada a Jesús ahora la tengo yo para poder tener una vida con poder y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? El señorío de Cristo sobre mi vida no es para servidumbre del pecado ni de nuestra carne, sino para estar, repito, en autoridad, con poder y en victoria. Ve conmigo a Marcos 3:13. Marcos 3. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Ese es el llamado que ahora tú y yo también tenemos cuando decimos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Jesús te dice, cuando Jesús nos dice: vive en mí, vive por mí, vive para mí, Él nos empodera para cumplir con esa misión. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y más hoy donde el Espíritu Santo ha sido derramado ya sobre su iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, ya descendió, ya se manifestó. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pablo sabía esto. La primera carta que el apóstol Pablo escribió en su ministerio fue a los Gálatas. No hacía mucho que Pablo acababa de experimentar su encuentro con Cristo. Y lo primero que escribe en su ministerio es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él había sido derribado hasta el suelo, siendo lo que él era. Pablo sabía que no era lo suficientemente influyente, que no era lo suficientemente importante, que no era lo suficientemente reconocido, rico o celoso de la ley como para que por su propia fuerza o como para que su propia cruz fuera suficiente. Pablo sabía que él no era lo suficientemente justo como para salvarse él mismo si él hubiera estado colgado en una cruz. Él descubrió que tenía que estar con Cristo juntamente crucificado, porque su cruz, sin la cruz de Cristo, no valía absolutamente nada. Pablo entendió que ya no debía vivir él, sino dejar que Cristo viviera en él. Él sabía que de ahí en adelante lo que viviera en este mundo terrenal y en este cuerpo mortal lo tenía que vivir en la fe de un Cristo Jesús que había muerto, que había resucitado y que ahora estaba vivo, y nosotros teníamos que ser reflejos de eso. Pablo había decidido no solo escribirlo, Pablo había decidido no solo memorizarlo, Pablo no había decidido solamente decir amén cuando el pastor lo repitiera. Pablo había decidido vivirlo. Y él da las dos sencillas pero grandes razones por las cuales tomó esa decisión. Pablo dice: decidí lo que decidí porque Él me amó y porque Él se entregó a sí mismo por mí. Y Él se entregó para que yo tuviera vida y vida en abundancia, porque lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Y pregúntate: a ti mismo lo que le preguntabas a tu compañero de silla hace un momento: ¿ves en mí a Cristo?
¿Estoy reflejando a Cristo? ¿Es realidad que ya no vivo yo y que ahora Cristo vive en mí? Pastor, pero soy imperfecto. Sí, todos lo somos. La pregunta es si cada día tú tomas tu cruz para morir cada día más a ti mismo y le sigues. La pregunta es si tú estás dispuesto a que haya cada día menos de ti y más de Él en ti. O eres como el malhechor que le decía a Jesús: sálvate a ti mismo y de paso sálvame, si eres quien dices ser. O eres como el otro que le dijo: acuérdate de mí, sé que vas a morir, pero sé que después puedes llamarme a vida eterna. Y a ese hombre Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Al que había entendido lo que implicaba estar con Cristo juntamente crucificado. Padre Santo, hoy venimos delante de ti, primero agradeciendo el que nos hayas incluido en ese plan de redención y salvación para la eternidad. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida en rescate por nosotros. Hoy reconocemos como iglesia, reconocemos como familias, reconocemos personalmente que tú eres nuestro Señor. Y Espíritu Santo, a ti te pedimos que cada día nos ayudes a ser más como Él y menos como nosotros, y que podamos ser un reflejo fiel de quién eres tú en nosotros. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.